Bien, siguiendo la idea, volviendo a comenzar, vamos a hablar de la pregunta 19 del Catecismo para los Niños, que la pregunta es: ¿para qué fin Dios ha creado al hombre? La respuesta: Dios ha creado al hombre para conocerle, amarle y servirle en esta vida, después gozarle en la vida eterna. Antes que nada, vamos a ver el por qué Dios nuestro Señor crea todas las cosas. La primera pregunta del Catecismo es: ¿quién es Dios nuestro Señor? Nuestro Señor es el ser infinitamente perfecto, creador del cielo y la tierra. En esa perfección infinita de Dios, nosotros percibimos que si Él es perfectísimo por sí mismo, no tiene necesidad de nada. Lo que es perfectísimo en sí mismo no necesita absolutamente nada. Todo lo que hace entonces, más allá de Él mismo, es algo que hace por bondad. Entonces, el hecho de que Dios sea perfectísimo en sí mismo nos prueba que todas las cosas que Él creó fue por un motivo allá, digamos, de su infinita perfección. ¿Cuál es? Comunicar esa misma perfección, esa bondad, porque ya es perfecto, es perfectísimo, no necesita nada más. Pero como todo lo que es perfecto es bueno, y lo bueno tiende a comunicarse, pueden ver en cualquier tipo de ambiente. Todas las cosas buenas tienden a pasar adelante. La madre ama al hijo, que amará a su hijo, que amará a su hijo, y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque el amor, cuando es arreglado, es una cosa buena. Entonces, el motivo por el cual Dios creó todas las cosas, su infinita bondad. Y esa bondad que quiere compartir a las cosas creadas algo de su misma esencia. Y ahí nosotros tenemos los varios grados de seres creados. Tenemos primero los seres inanimados. ¿Qué quiere decir? Que no tienen vida, que no tienen alma, que no tienen, no se mueven por sí mismos. Las piedras, el agua, el fuego, son todas cosas creadas por Dios, pero son cosas que no tienen vida. Después ya vemos un nivel más perfecto de creación, que es que el mundo vegetal, digamos. Las plantas, los árboles, todo lo que se desarrolla, crece por sí mismo, se alimenta solo de cierta manera, pero no siente. Uno va a cortar un árbol, no le duele. Tiene una vida meramente vegetativa, plantas, los árboles. Después pasamos a una vida más perfecta, que la vida de los animales, que además de en cierta manera vegetar, en cuanto a la circulación de la sangre, a la digestión, es una especie de vegetación, porque yo lo controlo con mi mente. Voy a vegetar, voy a digerir, voy a circular la sangre. No, el cuerpo va actuando solo. Pero al mismo tiempo, el animal siente, uno le pega y duele, grita, llora. Los animales tienen pasión, pueden sentir cariño, pueden sentir afecto, pueden sentir una especie de miedo, porque sienten, pero todavía no son una especie inferior, una creación inferior. La creación superior de la que vive acá en la tierra son que los hombres. Sabemos que los ángeles son más perfectos que los hombres, pero en cuanto aquí a la tierra, el ser más perfecto que está sobre la tierra es el hombre. ¿Por qué? Porque además de tener la vida vegetativa, o sea, que funcione su cuerpo, de tener la vida sensitiva, que pueda sentir las cosas, tiene las dos cosas que hace el hombre semejante a Dios: inteligencia y voluntad. Lo que hace al hombre semejante a Dios son esas dos cosas: inteligencia y voluntad. Porque Dios no tiene cuerpo, no tiene orejas, no tiene nariz, no tiene boca, no tiene ojos, no tiene cuerpo. Entonces lo que nos hace semejante a Dios son esas dos potencias: el entender y el querer las cosas. Dígase de paso, para seguir con la idea, pero dígase de paso que si bien el hombre es el ser más perfecto sobre la tierra,
Y de todas las cosas criadas, la naturaleza angélica es más perfecta que la humana. Por encima de la naturaleza angélica hay otra creación. Entre Dios y los ángeles hay un ser más perfecto que los ángeles, pero no tan perfecto como Dios. ¿Quién es? La Santísima Virgen María. Muy bien, Francisco. La Santísima Virgen María no es Dios, no es esencialmente divina, pero al ser la Madre de Dios, Dios le hizo de una perfección tan grande que la pone por encima de absolutamente todas las cosas criadas. La Santísima Virgen María. Entonces, en orden de excelencia, lo más perfecto que existe es Dios, por supuesto, la Santísima Trinidad, el Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sabemos que Dios Hijo es nuestro Señor Jesucristo, es el Verbo de Dios encarnado. Esencialmente participa de la Santísima Trinidad nuestro Señor, aún como hombre. Entonces tenemos la Santísima Trinidad como lo más perfecto que hay. La Virgen, los ángeles, los hombres y todo lo demás, bajando la escala de la perfección. Entonces quedemos acá en los hombres. Si el hombre es el ser más perfecto que vive acá en la tierra, que Dios lo puso en la tierra y tiene ese fin, conocer, amar y servir a Dios, ¿qué podemos hablar sobre ellos? Está en la misma naturaleza humana el conocer, amar y servir a Dios y gozar de Él en la vida eterna. Todo hombre, en realidad, todo ser inteligente, absolutamente todo ser inteligente, obra por un fin. Yo corto la madera, la voy a lijar, la voy a pulir para hacer una mesa. El hecho de cortar, el hecho de pulir, el hecho de pintar es para conseguir el fin de la mesa. Y el fin que me va a proporcionar, puedo desde la misa o almorzar. Entonces todo hombre obra por un fin. ¿Cuál es el fin que el hombre tiene que tener en absolutamente todas sus acciones? Tanto el rezar, como el hacer la comida para la casa, o levantar la mesa cuando pide la mamá, o hacer la cama, o ir a trabajar para llevar el sostén a la casa. Todo tiene que regirse por eso. Ese fin por el cual Dios me creó, conocerle, amarle y servirle. Y fíjense que no es un castigo eso, muy por el contrario. Antes del pecado original, el hombre ya tenía ese destino sobre la tierra, conocer, amar y servir a Dios. Y por medio de ese conocimiento, de ese amor, de ese servicio, llevados a cabo con fidelidad, conseguir la vida eterna. Pero, si nosotros quitamos de esa idea a Dios, el hombre va a poner algo en su lugar. Puede ser las riquezas, puede ser la fama, pueden ser los placeres sensibles, pero algo va a ocupar el lugar de Dios. Y eso es lo que uno tiene que evitar. Porque, es verdad, uno puede ser un ateo total, Dios no permita, y poner en lugar de Dios el dinero. Pensar en el dinero, vivir por el dinero, amar el dinero, por la felicidad, entre comillas, que el dinero puede proporcionar. Pero el hombre siempre va a actuar así, porque tiene ese chip de fábrica. Conocer, amar y servir a algo que le va a proporcionar una felicidad. Lo que queda a nuestra elección, que es una verdadera elección, es saber qué elegir. Porque el libre albedrío que dio Dios nuestro Señor a la naturaleza humana es una herramienta para el bien, no para el mal. La libertad, en cambio, de lo que muchos piensan que es el poder elegir el bien y poder evitar el mal. Esa es la verdadera libertad. No es libertad elegir el mal. Elegir el mal es libertinaje. Y por eso dice nuestro Señor, el que comete pecado es esclavo del pecado. Porque si yo elijo con la libertad, entre comillas, el pecado, voy a quedar preso. Mi propia libertad queda enrejada.
detrás del pecado. Entonces la verdadera libertad está en elegir a Dios sobre todas las cosas. Por eso podemos decir contra los incrédulos que van a decir, no, pero Dios no es perfecto, Dios no es libre porque no puede pecar. Pero por supuesto que sí, pecar no es una calidad, es un defecto. El poder pecar no es una calidad, es un defecto. Entonces, las almas en el cielo no van a poder elegir otra cosa. Cuando llegue al cielo yo no voy a pedir otra cosa, sino que está... Pero por supuesto que no, porque ya va a tener en sus manos lo que es la misma fuente de la libertad, de la bondad, de la alegría, que es Dios nuestro Señor. No son libres, claro que son. Es actuar contra la libertad, elegir el pecado o cualquier cosa que se oponga a Dios. Entonces, nuestro libre albedrío debe indicar qué es lo que debo conocer, qué es lo que debo amar y qué es lo que debo servir en todas nuestras acciones, porque nosotros podemos contemplar esa doctrina desde un punto de vista amplio y desde un punto de vista metódico en cada acción de nuestro día. En esto estoy buscando a Dios, en esto estoy buscando la virtud, estoy manteniéndome en su gracia, que no es otra cosa que el servicio de Dios, eso, ¿no? Porque el servicio de Dios no es solamente el ministerio sagrado o limpiar la iglesia. El servicio de Dios es actuar como Él quiere que nosotros hagamos todas las cosas siempre, las 24 horas del día, siempre. Porque nuestro catolicismo, nuestra fe católica, tiene que llenar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año. No puede ser una cosa que a cada tanto hagamos, porque fíjense, el tema de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad no es una cosa cuantitativa. ¿Qué quiere decir? Si el hombre se propone ser fiel a su esposa 360 días en el año, pero 5 días en la libertad, ¿ya no es fiel? La fidelidad no se mide con cantidad de actos, se mide con la calidad de ellos. Mantenerse siempre en su amistad, en el amor de Dios. Y el conocimiento, el servicio y el amor de Dios no se hace de otra forma que el estudio correspondiente a nuestro estado, pero estudio de lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. No es nada descabellado que una persona, un fiel, un laico, conozca bien el Evangelio. No es nada descabellado. Mire, si nosotros salimos a la calle ahora, nos crucémonos con el primer que esté con una remera de club de fútbol, y vas a ver de memoria todos los jugadores, el entrenador, quién lo va a comprar, quién vendió, cuántos títulos tiene. ¿Por qué? Porque tiene interés. Entonces no es algo descabellado que conozcamos el Evangelio. Conocer a Dios. Amarlo sobre todas las cosas. ¿Vieron lo que dije recién en el sermón? Hablando de la justa Susana. Eligió la muerte que ceder al pecado. Y eso, digamos, es el sumo, la cumbre del amar a Dios sobre todas las cosas. El sacrificio de mi propia vida para mantenerme en amistad con Dios nuestro Señor. Y el servicio de Dios, que como dije recién, consiste en hacer todas las cosas por Cristo, con Cristo y en Cristo. ¿Y qué es lo que me va a proporcionar todas esas cosas? ¿Qué es lo que me proporciona la fidelidad a todo eso? La verdadera fidelidad. La bienaventuranza eterna. Estar con Dios, estar feliz, sin dolores, sin sufrimientos, sin angustia, por toda la eternidad. Toda la eternidad. Cuando los chicos me preguntan, por ahí cuando los chicos tienen dudas sobre el cielo, padre, pero ¿cómo va a ser? Porque tienen miedo de aburrirse. Es verdad, nosotros no podemos imaginar la felicidad del cielo. Yo les digo a los chicos que Dios va a hacer todo lo que ellos quieran. Como las almas que están en el cielo no van a querer otra cosa que glorificar a Dios por toda la eternidad sin aburrirse. No hay aburrimiento posible. Imaginémonos qué es lo que nos gusta aquí en la tierra. Cualquier cosa. Comer. La felicidad del comer
elevada al infinito casi. La felicidad en jugar, elevada al infinito. La felicidad en cualquier cosa, elevada al máximo número, no se compara a estar en el cielo por toda la eternidad. Una felicidad sin fin. Y acá en la tierra no podemos dejar que un instante de placer ilícito me haga perder semejante bien, una grandeza tan grande. Y recuerden que toda esa doctrina no la encontramos en otro lugar, sino que en la Iglesia Católica Apostólica Romana, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el fundador de la Iglesia Católica. Esa iglesia fue promulgada en el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y allí fue cuando la iglesia fue promulgada, y ahí San Pedro hace su primer gran sermón, y se convierte como 3.000 personas, y ahí 12 pescadores ignorantes convierten el mundo de la nada, de golpe. Fíjense, en 300 años de persecución, el mundo ya era católico, con la predicación de 12 pescadores de Galilea. Y si eso no es un milagro, ¿qué es lo que es? Desde la muerte de nuestro Señor, en realidad, no de la muerte, pero el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos a finales del primer siglo. Y fueron más de 200 años de persecución sangrienta, hasta que en el 313 el emperador Constantino le dio al cristianismo la paz romana. Pero en ese periodo fueron más, y eso no es invención de la iglesia o del padre, está documentado. Fueron más de 10 millones de mártires, fundados en la predicación de un judío crucificado y 12 pescadores. Eso prueba que aquel judío crucificado, resucitado el tercer día, es Dios. Que la misión que tuvieron los apóstoles era una misión divina. Solamente Jesucristo consiguió que durante siglos, y lo conseguirá hasta el final del mundo, que el mundo lo adore como Dios. Muchos otros intentaron. Julio César intentó, o los Césares en general intentaron. Los reyes de Persia querían proclamarse la divinidad. Los reyes de Babilonia querían hacerse como dioses. Sí, la gente aceptaba, pero por miedo, por avaricia, pero no por amor. Hace más de 20 siglos que a Jesucristo se le viene amando y adorando como Dios por haber muerto en una cruz por nosotros. La máxima acción que pudo hacer Dios para probar su amor a la humanidad. Morir en la cruz por nosotros. Pero resulta que hoy tenemos sujetos vestidos de blanco, desde 1958 con la muerte de Pío XII, los sucesores aparentes de Pío XII, diciendo que sí, Jesucristo es Dios, pero no puedes conseguir la salvación por otros medios. Si sos budista, está bien. Si sos musulmán, está bien. Los musulmanes que dicen que nuestro Señor es un mentiroso. Porque los musulmanes dicen que nuestro Señor era un gran profeta, pero no era Dios. O sea, si nuestro Señor no era Dios, Él era un mentiroso, porque Él dijo que era Dios. Probó que lo era. Y ahora, bueno, esos sujetos nominalmente, Roncalli, Montini, Mottila, Benedicto XVI, el Ratzinger, y ahora el Bergoglio, que tiene todos sus nombres ficticios, pero Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y segundo, Benedicto XVI, y ahora el argentino Francisco, dicen que se puede conseguir la salvación por otros medios. Si vos sos protestante, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si los protestantes hicieron una revolución y renegaron de la fe católica,
Y dígase de paso que la expresión, el nombre protestante, fue un nombre que ellos mismos se impusieron. Ellos mismos se impusieron ese nombre. Protestamos contra la Iglesia Católica, porque muchos pueden pensar que es una expresión inventada por la Iglesia. No, fue una expresión que inventaron ellos. Y todos los otros herejías, todos los otros cismas y las falsas religiones que adoran falsos dioses, que el Salmo 95 dice, los dioses de la gente son demonios. No hay Dios sino que la Santísima Trinidad. Las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, componen el único Dios verdadero. Fuera de eso no puede haber divinidad. No hay divinidad, porque la perfección es una sola. La perfección infinita es una sola, mejor dicho. Entonces, ¿cómo puede ser que hombres que se presumen de jefes de la Iglesia Católica digan el error, digan la mentira? ¿Qué es eso? Prueba de que no lo son. No son sucesores de San Pedro. No son verdaderos sumos pontífices, porque predican el error. No predican la verdad. Están contra la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Promulgan falsas doctrinas. Promulgaron una falsa misa y un falso culto en general. Una cosa en comunión mal entendido, pero la comunión ecuménica mal entendida con todas las otras religiones. El ecumenismo es otra cosa. El ecumenismo puede ser, el ecumenismo quiere decir que la Iglesia, al ser católica, acepta a todos que creen en nuestro Señor Jesucristo, ya sea el tiempo, ya sea el país, ya sea la costumbre que tengan, pero mientras se crea que nuestro Señor Jesucristo es Dios y hombre verdadero, que fundó su iglesia, que esa iglesia es la Iglesia Católica y que fuera de ella no hay salvación, cualquier persona que sostenga eso y todos los demás dogmas de la iglesia, no importa su raza, su edad, dónde viven, cuándo vivió, la iglesia lo recibirá. De ahí viene la expresión los concilios ecuménicos. El concilio ecuménico de Florencia. El concilio ecuménico, ¿qué quiere decir? Que involucraba, mejor dicho, todas las partes del mundo en aquel concilio. Había un representante de todas, o las principales partes del mundo en aquel concilio. Y hoy se tiene una idea totalmente trastocada de lo que es ecuménico. Ecuménico no es estar todas las religiones juntas como si fuera una sola cosa. No, el encuentro de Asís fue un pecado grandísimo. Y adhiriendo a esos errores, no conozco a Dios. ¿Por qué no conozco a Dios? Porque si adhiero a eso, para mí, Yahvé, Alá, Buda y van a saber que otras cosas son lo mismo. No conozco a Dios. Y como nadie ama a quien no conoce, tampoco lo amo. Yo no puedo amar a quien no conozco la existencia. Y si no lo conozco, no lo amo, ¿cómo lo voy a servir? Luego, la felicidad eterna, en esas condiciones, por suerte no la juzgo yo, eso queda en manos de un juez mucho más justo y mucho más misericordioso que puede ser un hombre. Queda en manos de nuestro Señor, pero no lo siguen acá en la tierra. Si se salvan, va a ser por una misericordia que tuvo nuestro Señor Jesucristo y van a saber cómo se hayan arrepentido de sus errores. Pero eso no es estar en la verdad. Seguir a esos hombres, seguir a esa falsa iglesia, me impide conocer, amar y servir a Dios. Me impide conocer, amar y servir a Dios. Y recuerden que en los asuntos espirituales lo que importa es lo que le agrada a Dios y no lo que le agrada al hombre. Porque si llega el día que yo diga, no, yo no voy a rezar más porque no me siento bien. La oración, ¿quién dijo que la oración es una pastilla para sentirse bien? La oración, la adoración, la acción de gracias, pedir perdón a Dios, es una obligación que tenemos para con Dios nuestro Señor. Hay que adorarlo,
pese a nuestro si no tengo, es que yo no siento nada durante la misa. No hay que sentir nada. Si quieres sentir algo, pongo los dos dedos en el enchufe. Ahí vas a sentir algo. La fe no es un sentimiento. La fe no es un sentimiento. Entonces los actos de fe tampoco deben ser movidos por lo que uno siente. Es más, la oración acompañada por la falta del consuelo sensitivo, cuando aún no de pocas ganas o de malas ganas, pero venciendo mi voluntad, yo hago oración, la oración es mucho más meritoria. Y hablando de oración, Miguel, ¿tenés el papelito que es imprimir? Yo le pasé a ustedes, hay un grupo, ¿no es cierto?, acá de la misión de Corrientes, puse en el grupo que está, de hecho eso fue impreso hoy, tiene, digamos, el mínimo de la oración, de la vida de oración que debe tener un cristiano, hecho en un folletito, por supuesto con la imagen de la Santísima Virgen María adelante. De entrada tenemos el bendita sea tu pureza. Les digo, por ejemplo, cómo es la regla en el seminario allá de Córdoba. Nos levantamos e inmediatamente nos ponemos de rodillas y rezamos esa oración. El bendita sea tu pureza. Ya, sin lavar la cara, sin lavarse los dientes, lo primero que se hace, suena el despertador o la campana, nos levantamos, bendita sea tu pureza. Y ahí cuando ya entra la oración que es propia de los sacerdotes o religiosos, pero acá tienen en la primera página la oración de la mañana. Pésame, acto de contrición. El ofrecimiento del día a nuestro Señor Jesucristo en reparación por todas las injurias que puede llegar a recibir su Sagrado Corazón en aquel día. Y después la consagración de nosotros mismos y todo lo que tenemos a la Santísima Virgen María. Y eso seguido de un Padre Nuestro, 3 Ave María, y gloria, ya es la oración de la mañana. ¿Qué es lo que nos puede durar esta oración? Imagínense, media página de la tercera parte de una hoja 4, seguido un Padre Nuestro, María y Gloria. Si no tenemos tiempo para eso, porque estamos en coma espiritual. Y hacerlo ahí en familia, que estoy viendo acá, familias, es de una belleza, sobrenaturalmente hablando, no que ay, qué bonitito, no, es de una belleza gigantesca. Ver una familia rezar en conjunto es el sueño de cualquier director espiritual de familia. Entonces, después de la oración de la mañana, y en algún momento del día, o por lo menos algunas veces por semana, tienen la oración del Santo Rosario, que acá está explicado cada misterio. Bueno, ya sabemos el rosario, cómo se reza en cuanto a las cuentas, pero acá tiene cada misterio, misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, los días que se reza cada uno de ellos, y la letanía de la Santísima Virgen María, que se suele rezar después del Santo Rosario, aunque se puede rezar en otro momento. Y por último, como oración de la noche, que también se puede hacer en familia, los 7 dolores de la Santísima Virgen María. Se reza de una manera similar al rosario, se anuncia el dolor y se reza una Ave María por cada dolor, literalmente 1 minuto y medio de reloj, literalmente. Entonces que la familia se reúna en el altarcito que tienen en su casa, prendan una velita y el padre reza el primer misterio, la madre el segundo misterio, el hijo el tercer misterio, la hija el cuarto misterio, y ya hay una oración de la noche y se van todos a dormir, o se ponen los chicos para dormir y ya rezaron 1 minuto y medio. El que diga, padre, que no tengo tiempo, 1 minuto y medio, no puede no haber tiempo para esto no puede no haber tiempo. O sea, como les digo, si no tiene tiempo para eso, están en coma, o físico o espiritual, y la idea es que no lo esté. Y esto está en el grupo, todos lo tienen, los 4 muchachos tienen, es cuestión de imprimir las 2 caras y se doble de forma tal que esta sea la tapa y esta sea la contracapa. Pero ya veo que hay niñitos que están
muy molestos de estar tanto tiempo sentados. Ya quieren hacer sus juegos y sus parras por ahí. Vamos a rezar una Ave María y concluimos la clase. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, Jesús es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros